Nieves Acosta, también miembro de la Cátedra para el Desarrollo y la Conciencia de la Universidad de Granada. Yo les agradezco muchísimo que estén participando en esta cuarta semana de la historia y espero que disfruten todos de la primera ponencia que está a cargo del doctor Luciano Pau. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la universidad para esta ocasión que tenemos estupenda de dialogar y hablar. 10 minutos yo creo que debería haber después. Pero vamos a hablar ahora de un primer aspecto de esta beneficencia, que es el servicio a la mujer en los hospitales en la historia. Dentro de lo que llamaríamos el genio femenino a lo largo de la historia, aunque ahora se ve como Yin Yang dice que la parte solemne y fuerte y rígida, pues la tenemos todos. Está claro que a lo largo de la historia, beneficencia ha sido un nombre femenino, como se impone, y que la mujer ha tenido siempre compasión. Y esta se ha dirigido hacia las obras de misericordia. De las pocas cosas que pudo hacer en el ámbito privado la mujer, aparte de la familia, de las reinas y las monjas, han sido obras de beneficencia. Y hay que pensar en que hay como dos ámbitos perfectamente diferenciados. El ámbito, digamos, oficial, de cuidar a las personas enfermas, y el ámbito domiciliario, donde también la mujer ha tenido que llevar la carga amable y amorosa de cuidar en el ámbito de la familia de las personas enfermas. Y hoy día, no solo ha sido, sino que sigue siendo una tarea asumida mayoritariamente por la mujer. Esta realidad, que digamos que en el ámbito público a la mujer ha tenido una importancia, especialmente en enfermería, es mayoritaria su presencia no solo en España, sino también en Iberoamérica y en otros países, ¿no? Pero ha sido reciente, porque dando parte de las monjas y las obras de beneficencia no reguladas, ha sido sobre todo una escuela de enfermería a finales del siglo XIX y siglo XX. Digamos un siglo de primeras instituciones, que la mujer desde siempre ha cuidado de la atención domiciliaria, altruista, callada, solidaria, constante, ya empieza a tener un efecto en los sistemas sanitarios. Empieza a tener, perdón por si no se oía antes, empieza a tener la mujer un efecto muy grande en los ambientes sanitarios. El cuidado profesional de la salud supone el 12% del total dedicado, el 88% restante lo emplean los familiares o cuidadores más cercanos. Es decir, que no podemos, voy a separarlo un poquito más, no podemos pensar que la salud está solamente en los hospitales. Repito, el 88% de la atención de las personas enfermas se realiza a través de los familiares o cuidadores más cercanos. Este dato invisible, como ha sido invisible la acción de la mujer tanto en el ambiente familiar como en el ambiente de hospitales y obras de beneficencia, no se contempla en las estadísticas normalmente. El eje de la asistencia sanitaria social lo siguen constituyendo los profesionales y los cuidados ofrecidos en instituciones sanitarias, ámbito en el que se invierte la mayor parte de los recursos económicos. Ahora parece que empieza a haber algunas ayudas porque han visto que el cuidado domiciliario convenía pagarlo porque de esta manera se gasta menos que si estas personas son atendidas en los hospitales de larga duración. Es decir, que empezamos a valorar esa presencia invisible de las personas que cuidan, ¿no? Visibilizar, sistematizar una realidad escondida en el interior de tantos hogares y al mismo tiempo ver ese logro, tanto de varones como de mujeres, que ha supuesto la incorporación de la mujer al ámbito profesional de las tareas de las ciencias biosanitarias. Esto es una labor que
está presente hoy día, ¿no? Que está presente. Y un primer punto que podríamos ver es cómo la mujer ha tenido un cuidado especial en los temas de la salud y de la vida, para ir desgranando después algunos aspectos más concretos, ¿no? Repito, la mujer desde la antigüedad ha trabajado, sí, en el campo, pero tanto la arqueología como la literatura nos muestran que los trabajos de la casa y de los trabajos alrededor de la casa, aves, animales domésticos, de campo, es el ámbito, el territorio en que la mujer se ha desarrollado. Aparte, repito, de las reinas y monjas, que era un ámbito de libertad para la mujer. Y que el hombre es más dado a viajar en sus comercios, a cazar, etc. Eso no quiere decir que la mujer no colabore, por supuesto, en los mercados los servicios locales de mercado, pero que su centro es el hogar. Y se ha vinculado a la mujer a toda vida vulnerable, enferma, en riesgo, dependiente. Por tanto, la mujer ha estado a cargo de la vida, no solo en dar a luz, sino educar a los hijos, y también a cargo de la atención de la salud de las personas mayores y enfermas. La incorporación de la mujer a la medicina era anecdótica, excepto en Italia, donde desde los siglos XIII y siguientes vemos que hay mujeres en la universidad, pero hoy día ya es mayoritaria también en las universidades. En 2016, más del 70% de los estudiantes de todas las disciplinas de ciencias de salud en España eran mujeres. Y en cuanto a los colegiados, se ha pasado de ser un 1% en 1955 al 49,11%, es decir, a la mitad en 2015. Y siguiendo las estadísticas actuales, se puede decir que en los enfermeros la preponderancia, la mayoría, es una profesión prioritariamente femenina desde que se ha oficializado la atención femenina a los enfermos, que hasta entonces, repito, estaba en manos de monjas y beneficencia. Aparte de la más importante, más de un 60%, que es en casa, en el hogar. Las mujeres enfermeras son un 84% del total en 2015. Y en el caso de colegiados con título de matrona, llega a ser el 94%. Bien, en la publicación pondremos estadísticas más concretas sobre distintas especialidades preferidas por la mujer, pero digamos que ahí se ve que mientras que el hombre, en estadísticas actuales, que pueden ir cambiando, se centra más en los aspectos técnicos de solución de enfermedad, la mujer se centra más en la atención a la persona, es decir, en el cuidado. Por tanto, más adelante hablaremos de lo que es una ética del cuidado, que es prioritario para la mujer. Bien, un segundo aspecto que quería resaltar es que la mujer, en el cuidado de la salud en el hogar, ha tenido este aspecto preponderante, el más importante. Las estadísticas nos dicen que la mujer prototipo que cuida enfermos en casa tiene 57 años, es decir, que es la media de la edad en que unas y otras. Está casada, es hija o cónyuge de la persona cuidada y que tiene muchas veces, es la mayoría, 60% de los cuidadores principales son mujeres, 75% de los que tienen alguna discapacidad, 92% de los que precisan cualquier cuidado de atención, es decir, que es prácticamente la inmensa mayoría. Pero tienen dificultades porque les absorbe tanto que presentan cuadros de estrés, de irritabilidad, de tensión, de tristeza, es decir, que podríamos decir que históricamente, cuando muere este ser cuidado, se encuentran con un hueco, con un vacío, porque han estado tan absortas en la persona enferma que cuando se va
tienen un duelo especial, como si hubiera un vacío en su corazón. A mí se me ocurre que esto es como las arenas movedizas. Si queremos ayudar a alguien que está en las arenas movedizas, no podemos estar dentro, tenemos que estar fuera. Y como las personas enfermas son muy absorbentes, pues hay que decirles pues, que hay trabajo, que ahora vengo, que lo que sea, pero tener unas horas al día dedicadas a otras cuestiones, porque si no, uno cae en las arenas movedizas, cae en el ambiente, digamos, enfermizo del enfermo, y es difícil poder ayudar cuando uno está dentro de las arenas movedizas, se hunde con el enfermo. Dicho esto, que es el peligro de la empatía, de la compasión, que es caer dentro de la vulnerabilidad de no tener la distancia con el otro, dicho esto, hay que agradecer a la mujer que ha sido la clave de la bóveda sobre la que sostener un sistema, por qué no decirlo claramente, deficitario de salud que ha habido a lo largo de la historia. Pues un tercer punto sería ver esa historia, ¿no? Esa historia que podríamos decir que ha tenido la mujer como cuidadora de enfermos en las obras de misericordia. La mitología griega nos habla de que Antígona prefiere contravenir las leyes humanas y enterrar a su hermano Polixenes aun a costa de su vida, por misericordia, porque es preciso obedecer a los dioses, y Creonte, cuando se entera, condena a muerte encerrada en viva, y luego se mata ahorcándose, a Antígona, que prefiere esa ley interior de los dioses a la ley humana. En la Biblia vemos también una mujer que cuida a Josué, está inmortalizada en este episodio de Jericó, en una novela famosa, La Rosa de Jericó. La invisibilidad que tiene la mujer en ese ambiente patriarcal y masculino, que tiene hasta hace pocos años, en la sociedad, si no eran reinas o monjas, Sifra y Púa son dos otras excepciones, mujeres egipcias, parteras de profesión, que en época de la matanza famosa de los varones del pueblo de Israel por parte de el pueblo de hebreo por parte de los faraones del pueblo egipcio. Estas mujeres salen en la Biblia en Éxodo 1.15, 1.19, etc., como personas inteligentes y misericordiosas que buscan excusas para no matar, es decir, auténticos actos médicos. Es que las hebreas no son como las mujeres egipcias, se excusan. Son más vigorosas y dan a luz antes que llegue la partera, dicen, para salvar a la gente. Actuando de forma ilegal, son un ejemplo de medicina, de salvar, priorizar la vida. Y dice en la Biblia, Dios favoreció a las parteras y el pueblo seguía creciendo y fortaleciéndose. Por haber temido a Dios las parteras, Él les concedió numerosa descendencia. Siguiendo con la época precristiana, podemos hablar de que el tema de la medicina en el campo de la mujer está en medio de diosas, curanderas y doctoras, que la mujer ha cuidado de la salud. Estas figuras femeninas de sanación no han faltado en todos estos siglos de época precientífica de la ciencia de la salud. El número de deidades femeninas es incontable y podríamos aquí hacer una lista o una glosa de muchas de esas diosas, pero lo dejamos para otro momento. Son imágenes, una relación de todas estas, Afrodita, Artemisa, Atenea y muchas más, Minerva, Diana, Bonadea, imágenes de lo que será la figura de María en el cristianismo, como salud de los enfermos, venerada. Hace poco tuve la ocasión de estar en un congreso aquí en Sevilla, participando sobre esto, salud de los enfermos. María, la Virgen María, como salud de los enfermos, venerada así en muchos lugares. Si nos vamos a China, a Faxian, los monjes budistas, a la India, podemos ver tanto instituciones de curación desde épocas paralelas a las cristianas, siglo VI,
cuando hay casas y hospitales, aunque ahora nos centraremos más en Occidente, que es más conocido para nosotros. En la antigua Grecia funcionaban también centros de asesoramiento médico y las antiguas civilizaciones incluyen la presencia de madres, esposas, hijas, esclavas que han practicado sus poderes sanadores en ayuda a los enfermos. En Egipto, la primera mujer doctora de la que hay constancia escrita, le llaman doctora jefe, es muy anterior, 2730 a.C. Y aparecen mujeres operando, circuncidando, curando. En cambio, en Grecia, ya en el siglo XII a.C., vemos a Gameda, experta en plantas medicinales con fines curativos, Fanostrate, 350 a.C., partera y médico, etc. No existen documentos, aparte de los pocos que he referenciado, de la presencia de la mujer en la curación en estos siglos, ¿no? En estos milenios. Vamos a ver el despegue de la mujer. Pondré un caso de una época romana y después pasaremos a la cristiana. Es innegable que la mujer no ocupó lugar en la trama de la historia europea oficial desde el Imperio Romano. No tiene existencia legal. Ya en la época medieval vemos que algunos derechos de pueblos conquistados, llamados bárbaros, tenían una condescendencia o dignidad hacia la mujer mayor que este derecho romano tan centrado en el poder del pater familias y que tiene derecho absoluto, y del sacerdote, que es pater familias en las religiones del hogar, en las devociones del hogar. Pero hay excepciones, las matronas. Como en la época romana se financiaba todo a través de la presencia de personas que hacían obras de beneficencia, que ganaban honores y popularidad y hacían como el papel del César dentro de su territorio, a ejemplo de la benevolencia del César en algunos casos para hacer edificios, fiestas, etc., ¿no? Las mujeres, sin embargo, las matronas o las que hacían esta beneficencia, no festejaban combates de gladiadores. Es una diferencia con respecto a la financiación masculina, ¿no? Bien, vamos a ver el caso de estas prácticas que llaman evergéticas, que en Hispania vemos a papel de las mujeres más de 100 y vamos a repasar una de ellas, Fabia Adrianilla, aquí en esta tierra de Sevilla, ¿no? Ella tiene una inscripción que hicieron en su honor que muestra el protagonismo y el caso llamativo de su beneficencia. Y este es el texto castellano de traducción del texto latín. A Fabia Adrianilla, Adrianila, hija de excónsul, esposa de senador, hermana de senador, madre de senador. Por tanto, preponderancia a las referencias masculinas, que son las que cuentan entonces, ¿no? A los que son en nuestra república niños libres luncinos e igualmente niñas libres titianas, quiero que se les dé todos los años, cada año, los intereses al 6% anual producidos por 50.000 sestercios. Por tanto, la mujer hace una obra importante. Reciban esta suma repartida en 2 veces al año. El día del natalicio de Gayo Seio, mi marido, en las calendas de mayo, es decir, día 1 de mayo, y el día del mío, 7 días antes de las calendas de mayo, es decir, 25 de abril. Para ayuda de alimentos, los niños libres a razón de 30 sestercios y las niñas libres a razón de 40 sestercios. Por tanto, una ayuda especial a las mujeres por parte de su corazón benévolo. Aunque creo que esta cantidad es suficiente, sin embargo, si el número de los niños y niñas arriba mencionados fuera mayor,
quiero que se distribuya a todos en la proporción en que dispuse que se distribuya entre los varones. Y si en el legado hubiera una cantidad mayor, distribuíanse también equitativamente entre ellos mismos las monedas que sobren. Bien, aquí habría mucho que decir, pero simplemente es un testimonio histórico de los pocos que conocemos de la época en que se ve como una mujer de forma llamativa empieza a hacer una obra de beneficencia que después será muy típica en la era cristiana. Vamos a decir algo sobre esta elección de Hispalis que tiene esta buena matrona romana. No quiero entretenerme si Hispalis fue el origen de Hispania, porque nadie lo dice, pero Isidoro de Sevilla lo dejó bien claro, que el nombre de Hispalis, Hispaliense de Sevilla, es el que da nombre a la Hispania, España. Esto es lo que seguramente no habéis leído ningún día ni habéis escuchado nunca, pero Isidoro de Sevilla en sus etimologías postula Hispania como que tiene su origen en Hispani, el topónimo fenicio-púnico de Sevilla, ciudad a la que los romanos denominaron Hispalis. Tú tampoco lo sabías, ¿no? Tú tampoco lo sabías. En Roma, el papel de la mujer se reduce en el aspecto médico al cuidado gínico-obstétrico de las mujeres. Y tenemos pues elementos históricos que confirman esto, es decir, que la mujer se dedica a la ginecología, es decir, a partera, aunque tenía mucha ciencia, que hoy no tiene muchos médicos y que producen, sin embargo, los partos por cesárea, por no tener estas técnicas. Sí. La cesárea es porque muchas veces no conocen estas técnicas que tenían las parteras y que eran, pues, técnicas importantes y que ahora se ha ganado en seguridad para la madre, porque efectivamente se morían algunas madres, pero se ha perdido un poquito en el conocimiento del parto que tenían estas mujeres, ¿no? En mi opinión, esto es lo que he oído. Bien, en esta época, por tanto, la mujer tiene una presencia casi divina, muchos dioses representan a esta ayuda médica. ¿Qué siglo sería? ¿Qué siglo? Pues ahora estamos en el 1 después de Cristo, pero he hecho referencia desde ¿San Isidoro qué siglo era? 7, es 1600. ¿Cómo? Perdón, el año 600. Pero ahora he citado a San Isidoro como una cosa curiosa, y es que de Hispalis, es decir, Sevilla, sale el nombre de Hispanis, es decir, España. Está hablando del siglo I, ¿no? El siglo, hemos hecho una referencia a la época precristiana, por tanto hasta el siglo I hasta el año 0, ¿no? Vale. Entonces, en este momento estoy como recapitulando que hay una presencia que se considera muchas veces divina, que hay un arte de curar, especialmente en el tema del parto, y esta presencia de la mujer es casi exclusiva ante la nueva vida. No hay parteros, médicos, es trabajo de mujer. Aunque se conocen desde hace milenios incisiones, curaciones, cesáreas, mucho tipo de cosas, sin embargo, hoy día, gracias a Dios, tenemos mucha más técnica, habiendo perdido algunas costumbres de ayudar al parto natural. Bien, vamos a un despegue femenino ya en la época cristiana. El primer concilio de Nicea, un despegue femenino en el campo de la salud. El año 325 se da impulso a la construcción de un hospital en cada ciudad que tuviera una catedral. Ahí tenemos un primer jalón. Ya se oficializa a nivel eclesiástico. Surgen los hospitales construidos por Sansón en Constantinopla, por el obispo de Cesarea, Basilio, en zonas que ahora son turcas. En el año 372, Cesarea de Capadocia, y empieza a combinarse la enseñanza de la medicina con la atención a los enfermos. En una ciudad que ahora está en Irán, Bundisapur,
en el siglo VI. El Evangelio es, por tanto, la fuente de inspiración de ese momento que recoge tanto el genio femenino como el Espíritu Santo, en que en una igualdad radical entre hombre y mujer, aunque en la sociedad esto no se transparenta porque la mujer queda como invisible, pero sin embargo en la Iglesia primitiva las mujeres son mayoría en el número de santas, más abundantes que los nombres de santos. Tiene un papel importante la mujer, por tanto, en la evangelización. La mujer ha sido, sin figurar como jerarquía, como tampoco lo fue María, acoge en su seno el desarrollo de la Iglesia en todos los sentidos, desde la Iglesia primitiva a la Iglesia de cada parroquia, donde la mujer es la que cuida de un modo invisible la atención de todas las cosas de liturgia, de la catequesis y también de la beneficencia, Caritas ahora se llama, etcétera, ¿no? Bien, esa tendencia podríamos llamarla que es un cuidado de los descuidados, por tanto hay una preferencia por los enfermos, los pobres, los que están necesitados. Los menesterosos son un objetivo prioritario en la sociedad cristiana, llamémoslo así, en ese despegue de la mujer, en las ciencias de cuidar a los enfermos. En Roma destacan en los siglos IV y V las figuras de Marcela, Fabiola, Paula, Eustaquia, etcétera, nombres que, como otros muchos, la Madre de San Agustín, etcétera, figuran como personas dedicadas especialmente a la misericordia, hermana de San Benito como escolástica, que funda hospitales y formó enfermeras, siglo VI, emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, que fundó hospitales por el Imperio Bizantino, siglo VI, reinas como Clotilde de Burgundia, esposa del rey Franco Clodoveo I, siglo V, y así otras muchas. No tenían una formación regulada, como sabemos bien. Y aunque en la antigua Roma el hombre es el que proporciona cuidados enfermeros de medicina, etcétera, sin embargo, la hora de la verdad, la práctica, que las intervenciones maternales eran, en tanto en la vida como en el cuidado de los enfermos, eran prioritarias, ahora pasa a un nivel mucho más especial, porque es la atención a los necesitados. Es decir, el cristianismo, por decirlo en palabras antiguas, el espíritu del Evangelio es el que marca esa misericordia. Las diaconisas cuidaban de los enfermos. Aparece incluso un nombre de diaconisa en el Nuevo Testamento, Febe. Y durante toda la Edad Media, ¿En el libro de Hechos? en Corintios? aquí aparece Romanos 16, 1, 2. Sí. Y durante toda la Edad Media, especialmente la alta, la mujer tiene una preponderancia en todos estos aspectos y tiene más libertad que la baja, porque en la Edad Moderna, Primera Edad Moderna y Baja Edad Media, según Regine Bernot, tiene la mujer menos libertades porque se vuelve a aparecer el dichoso derecho romano que vuelve a ser machista y patriarcal, etcétera, ¿no? En cambio, los derechos que venían de los pueblos evangelizados, llamémosle bárbaros, eran mucho más benévolos con la dignidad de la mujer. Sin duda hay algunos especialmente importantes, por decir una Hildegarda de Bingen, escribe importantes obras médicas del siglo XII que son, digamos, fuentes para grandes sabios como Alberto Magno. Es decir, que Hildegarda es una de las personas más potentes que ha habido en la historia del pensamiento europeo y habla mucho de medicina, ¿no? De sexualidad de la mujer, muchas cosas que no se conocían, no se sabe por qué, pero ella habla claramente de muchas cosas que eran como tabú. Ella era monja y intelectual y mística, muy mística. Bien, en todo este tiempo, el 2% de los profesionales de salud eran mujeres. Por tanto, el 98% eran invisibles, ¿no? Y son los que intentamos aquí sacar un poco a luz.
Y no digamos las sanadoras de la Edad Media acusadas de brujería por el simple hecho de realizar prácticas curativas. Han sido mal vistas como heréticas. Para resumir un poco ese perfil del rol femenino, digamos que en 4 palabras, que la tarea principal de viudas y vírgenes consagradas, madres y hermanos de insignes fundadores y obispos, etc., han sido la misericordia, cuidar a los enfermos. Que el cuidar a los enfermos pobres, las sanadoras en conventos, poblaciones, todos confiaban en estas mujeres que tenían una especial capacidad de acción como eran las monjas, o reinas o nobles. Que la atención profesional hacia las propias mujeres no tenían una preparación especial, sino a través de los conocimientos de transmisión viva, ¿no? Y que había un miedo social ante un poder sin control, y por tanto la mujer está mal vista, excepto conventos y otros sitios, porque hay un rechazo a la acción de la mujer y a su visibilidad. Las beguinas es un claro caso de que se dedican a la beneficencia y a la salud y son condenadas por concilios. Dicho sea de paso, la Iglesia, que ha promovido no solo la dignidad de la mujer, sino también la mística y otras muchas cosas, no lo ha hecho sin muchas equivocaciones, condenando primero a los que después ha exaltado, porque primero los místicos han sido heterodoxos y luego han sido declarados místicos y santos. Hay, por tanto, un miedo al cambio. Bien. Pero sin duda la Edad Media tiene un espíritu cristiano que lo imbuye, está muy lleno de este espíritu. Y todavía estamos viendo esta transformación social donde la mujer va teniendo, a lo largo de la historia, una consideración más adecuada, más digna. Un ejemplo de la dignidad de la mujer en la Edad Media son los conventos, monasterios mixtos. Curioso, porque como la mujer estaba apartada, necesitaba los sacramentos, junto al monasterio de la mujer había unos de hombres, etc. La historia aquí no viene al caso. Para la asistencia también. Aquí no viene al caso, pero siempre la que regía los 2 monasterios que llamaban mixtos, porque estaban unidos, era siempre una mujer. Pero ¿dónde tenemos? En toda Europa, a lo largo de toda la Edad Media. Y es curioso porque son numerosos la cristiandad de los siglos VI y VII, y es poco conocido la existencia de estas abadías, con un edificio para las monjas, otro para los monjes, una iglesia para ambos, que compartían también algunas actividades, y siempre había como abadesa una mujer y nunca un abad. Es decir, que los monjes dependían siempre de la abadesa. Esto es raro, aunque después en Burgos vemos también que la abadesa de las huelgas tenía poder casi episcopal y en muchos sitios, y también en este sitio, hasta de ejercer sacramentos, incluso la confesión y otros, ¿no? Bien. Desde el siglo XI hay una cierta institucionalización de la caridad en la península ibérica. Se puede decir que, esto está poco estudiado, que a lo largo del Camino de Santiago, que una vez ya no había peregrinos a la Tierra Santa por el motivo de los musulmanes, de los turcos después, hasta 200.000 personas viajaban a Santiago cada año compostelano, jacobeo. Es decir, que era la peregrinación por encima de Roma y cualquier otro sitio. Lógicamente, con tanta gente y tantos viajes de la época, muchos morían por el camino. Hospitales, viene de huésped, hostelería, también viene de ahí, y es para hospedar a los peregrinos. Y negar la limosna se consideraba, dentro de este espíritu cristiano, una violación del temor de Dios y una villanía infame, así como una ruindad de espíritu. Bien. Aquí siguen hablando en los siglos XI y XIII de estos monasterios mixtos donde también se hacían obras de beneficencia. Podríamos hablar, que no me voy a entretener, de la edad de oro del Islam, donde hay hospitales. En Bagdad hay 5 hospitales
y en Damasco 6, en el siglo XV. En Córdoba hay 50 hospitales principales, y muchos paramilitares, porque se dedicaban a la guerra, ¿no? Bien. Tampoco ahora nos entretendremos con las mujeres santas del movimiento beguino, que ya hemos citado antes, ¿no? Sino que me voy a entretener un poco más ahora en la profesionalización del cuidado, la mujer en la modernidad desde los siglos XVI al XIX, que es el despertar de los conocimientos médicos, porque el problema que había en un espíritu, llamémosle, de sociedad cristiana, es que había que cuidar a los enfermos, pero si cuidas mucho a los menesterosos, muchos no quieren trabajar, sino viven de limosna, cosa que no pasa en los países protestantes con la Reforma. Por tanto, la caridad tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Y los hospitales, como eran tan abundantes las personas indigentes, se dedicaron a la atención del cuidado y de la muerte de estas personas indigentes, pero no pusieron el foco en la atención del progreso médico y, por tanto, se descuidó un poco el progreso que había en universidades como la de Toledo, en época de los antiguos tres culturas que convivían y científicamente progresaban. La de Toledo era más de tipo ciencia. No, en Salamanca había más legislación, pero en Toledo, digamos, el progreso de toda Europa, el progreso médico era Toledo, donde hubo grandes judíos, musulmanes, y todos estos supusieron un progreso que después vemos que decrece, porque se cuida más la atención, ayudar a morir, a ir al cielo, que cuidar la salud con progresos médicos. Aunque siempre está presente esta atención de la mujer, monjas y después enfermeras a partir del 19-20, una atención hacia el enfermo. De manera que entre los años 1500 y 1860 vemos este problema que acabo de decir, que la enfermería es una actividad más religiosa que intelectual, más de cuidado que de curación. Priorizar a la persona. En el siglo XIX hay un despertar de esta profesionalización biosanitaria de la mujer. Una lenta incorporación que vemos en Estados Unidos, que vemos en América, que vemos por ejemplo, en el Instituto de las Diaconisas de Geissenberg. Bien. En Sevilla vemos que hay una presencia de las hijas de la caridad muy importante. Desde 1830 hasta el día de hoy vemos una presencia femenina que, si este es el despegar, y esta es la romana que hemos citado antes, y esta sería un modelo de la Edad Media donde vemos que la mujer va teniendo esta cosa caritativa, y aquí vemos el ambiente del Camino de Santiago con los principales hospitales que dieron origen al de Granada y el de Sevilla. Ya vemos en el siglo XIX esta profesionalización de la mujer, y aquí la comunidad que todavía queda de las monjas, de las hijas de la caridad, que fueron las que, después nos hablará un poco Mari Carmen, que fueron las que tendieron el Hospital de las Cinco Llagas y otras muchas actividades, docenas. Hubo como 2 despegares en esa época, en 1800, y después algunos obispos de 1900 que les encarga, como el obispo Herrera de Málaga, muchísimos colegios e instituciones sanitarias. Pero esto lo dejo para el texto escrito. En el Hospital de las Cinco Llagas, de 1840 a 1972, que es cuando tiene esta presencia de las monjas, las hijas de la caridad, vemos que hay muchísimo material sobre este tema, que ha estudiado Mari Carmen muy bien, y también Martín Riego ha estudiado esta presencia de las monjas. En Granada, y aquí ahora no voy a hacer más referencia que en el Hospital del Real, que fue, a partir de los Reyes Católicos, uno de los muchísimos que han impulsado esta presencia femenina. En Granada también hay una presencia importante de esta
hasta la desamortización del siglo XIX, que pasan a las diputaciones y a las juntas de salud, está una historia muy bonita y muy larga de la historia de la salud por parte de la intervención femenina de cuidados de los niños, de los hospicios, de las mujeres, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hablar de que Pablo de Olavide, donde estamos ahora en la universidad, pues fue director del Hospicio en Madrid y tuvo muchísimos actos en que fomentaban esta presencia, este ambiente, donde después algunas mujeres desarrollaron su asistencia sanitaria. Como conclusión, la mujer ha estado presente en la ética del cuidado y eso a lo largo de toda la historia. Hemos hecho abundantes referencias a ella. Hoy podemos ver, y he hecho referencia al yin yang, que no son valores exclusivamente femeninos, la ternura, que es lo que más necesita el mundo, aunque sí han sido valores rechazados incluso por los famosos filósofos que todo el mundo admira, como Kant, Hegel y otros, que ven a la mujer como que debe ser subordinada al varón por su falta de condiciones para una especie de intelectualidad que estaba hecha en moldes masculinos, ¿no? Es la ética del cuidado que desde Foucault y muchísimos otros vemos que es tan importante hoy día. La relación de la mujer y de la humanidad con la ética del cuidado. Cuidar la vulnerabilidad, y ese ha sido el papel principal de la mujer como regazo materno, puerto seguro para el descanso del guerrero cuando el hombre se dedicaba a estas cosas. Y aunque se piensa que lo importante es la inteligencia lógica y todas estas cosas, vemos que en el fondo todo el mundo ha necesitado como lo más importante de su vida este sentirse amado y este amar. El sentido del amor que ha matrocinado la mujer a lo largo de la historia, la atención a la vida y al amor. Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lucía por tan estupenda exposición, y agradecemos también a la organización y a la OTRI y a Rosario, ¿no?, en la presentación y la organización de esta jornada en la que nosotros consideramos que podemos aportar algo y por eso estamos aquí. Vamos a superar problemas técnicos y vamos a intentar hablar de Catalina de Rivera y del Hospital de las Cinco Llagas, que fueron objeto de mi tesis doctoral. Si lo conseguimos, Lucía, ¿verdad? Pues ya habrá llegado el correo. Creo que ahora sí que ha llegado. Es que tarda 10 minutos. Aquí lo descargo. Pero los servidores cuando son grandes tardan más. Sí,